a lo que Dios estaba tejiendo en la historia a través del tiempo. Uno de pronto se hace las preguntas, ¿cómo pudo ser posible de que Moisés, siendo el único, cierto, que vio lo que estaba allí en eternidad, que estaba en los cielos, que vio con respecto a lo que iba a ser figura de lo verdadero para poder allí construirlo en medio del desierto, que correspondía a la casa de Dios? ¿Cómo pudo él transmitir lo que vio? ¿Cómo pudo él transmitirle a aquellos que iban a edificar con madera, con telas, con bronce, con los aceros de ese tiempo, iban a tener que edificar lo que Moisés vio? ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos intentado tratar de explicar un sueño y no hemos podido? Hemos querido tratar de interpretarle y compartirle a otro lo que vivimos en la presencia de Dios y no hemos podido. No hemos de pronto tenido las herramientas, no hemos tenido la capacidad, no hemos tenido la ciencia, la sabiduría de poder transmitirle a otro lo que estás sintiendo, lo que has visto, lo que has palpado de Dios. De pronto se hace difícil, se hace complejo. Pero sin embargo, Moisés, habiendo visto todas estas cosas, ¿qué dice la Escritura? De que Dios, por su Espíritu, dio al que iba a trabajar con la madera, dio espíritu de ciencia. ¿Qué significa? Que cada uno de los que iba a comenzar en la construcción de lo que Moisés vio, no solamente iba a recibir el mandato, lo que Moisés quería, sino que también iba a recibir del mismo espíritu con el que Moisés vio. De tal manera que cuando llegó la hora de edificar, cuando llegó la hora de construir, de establecer lo que Moisés había visto, no hubo tropiezo, no hubo fisura, no hubo conflicto entre Moisés y los que construían lo que Moisés había visto. ¿Saben por qué? Porque en Moisés y en los que construían lo que Moisés vio había un mismo espíritu. Amén. No era necesario al que trabajó con la madera ver lo que Moisés vio, porque el espíritu que estaba en él es el que le había revelado, el que le había permitido a Moisés ver. Por lo tanto, se hizo conforme a lo que Moisés vio. Y así con las telas, y así con los lienzos, y así con todas las cosas que eran figuras de las cosas que ningún hombre antes había visto. ¿Quién había visto el arca? ¿Quién había visto esa estructura, esa edificación? ¿Quién había penetrado los cielos para poder traer la imagen de las cosas celestiales, para poder introducirlas en las terrenales? Ningún hombre. Y si alguno hubiese dado testimonio, hubiese sido Adán, dando testimonio de las cosas que vio allí en el huerto que fue plantado en Edén. Pero ¿de qué hubiese dado testimonio? De los árboles que allí había. Tal vez hubiese dado testimonio del árbol de la vida o del árbol de las ciencias del bien y el mal. Hubiese dado testimonio de cómo fue echado allí del huerto y esos ángeles con sus espadas revoloteando para que no se hallase el camino de retorno a ese lugar. Pero con Moisés y los que edificaron lo que Moisés vio, no hubo roce, no hubo frisura, no hubo ninguna cosa que impidiese que se cumpliese tal cual como él había visto. Y eso fue porque había un mismo espíritu. Y eso es lo que tiene que también que suceder en medio de la iglesia nuestra. No hemos recibido nosotros el espíritu del mundo. Hemos recibido, como decía mi hermano, que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar, tenemos que vivir de la misma manera con la que vivió Cristo. Pero ¿por qué los conflictos? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué la falta
de reconocimiento. ¿Por qué la diferencia en nuestro mensaje? ¿Por qué las cosas que dividen, que compulsionan a la iglesia del tiempo presente en la que estamos viviendo? ¿Por qué los diferentes letreros? ¿Por qué diferentes sentir? Realmente hemos recibido la mente de Cristo, realmente hemos sido transformados con la mente de Cristo, realmente hemos visto la ciudad de Dios, realmente hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, realmente hemos conocido ese espíritu de unidad que nos une, que nos, de alguna manera nos compenetra el uno al otro. La Escritura dice que el que dice estar en Él debe andar como Él anduvo. Es como dicen muchos de nuestros ministros que lo he escuchado diciendo en muchas ocasiones que en medio de todo este movimiento de iglesia las cosas no se hacen conforme a la humanidad de cada uno de nosotros, sino que las cosas se hacen conforme a lo que Dios ha establecido. Es a la manera de Dios. Habiendo entendido de que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no tan solo los que las practican, sino también aquellos que se complacen en los que las practican. El mundo, la Escritura dice que el mundo está bajo el maligno. El espíritu de error que opera sobre los hijos de desobediencia. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros como iglesia no estamos bajo el maligno. Hemos sido, como la Escritura lo dice, trasladados del reino de tinieblas, de oscuridad, ¿cierto?, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto hemos salido, ya no hay pecado, ya no hay cadenas, ya no deben haber ataduras, ya no debe haber nada que nos comprometa con este mundo. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su resurrección de entre los muertos, ha traído sobre nosotros una libertad y una vida verdadera y plena. Pero aquí dice, no tan solamente los que las practican son dignos de muerte, sino también los que se complacen en los que las practican. Conversaba con un hermano acerca de este texto y le decía, el mundo entero está bajo el maligno y hay personas que no hacen de pronto lo que el mundo entero hace, pero de alguna manera se complacen. Alguien puede decir, yo no soy homosexual, yo no pertenezco al lesbianismo, yo no tengo nada que ver con la corriente de este mundo, pero sin embargo se complace, tal vez no practican lo que ellos practican, pero se complacen en aquellos que las practican. Alguien puede decir, yo no lo hago, pero el solo hecho de complacerse en aquellos que las practican, dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que no tan solamente los que las hacen, sino también los que se complacen en los que las practican, son dignos de muerte. Eso es en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con una iglesia que de pronto también tiene su corazón dividido y tiene una tendencia hacia la complacencia con lo que este mundo tiene, con lo que en este mundo hay? ¿Qué dice el hermano Santiago en su carta cuando le escribe a la iglesia de su tiempo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es verdad, Señor. Que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén.
¿Y quién es el que vence al mundo? Dice el apóstol. El apóstol es aquel que cree en el Hijo, en la resurrección del Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros también como iglesia debemos de alguna manera estar atentos en el tiempo en el que estamos viviendo, de no tener un corazón inclinado a este mundo. Muchos de pronto estamos en esos cuidados de no caer en adulterio, de no mirar la mujer ajena, de no entrar en esa codicia, de no entrar en esos males que de pronto envuelven a muchos en torno al pueblo de Dios, de los cuales muchos, como dice la Escritura, han venido a hacer mancha en nuestras vestiduras, en nuestros ágapes. Pero el solo hecho de inclinar el corazón hacia este mundo, el solo hecho de alguna manera de doblegarse, de ser permisivo con las cosas de este mundo, de alguna manera permitir de que el mundo penetre tu corazón, penetre tu vida, penetre tu familia, penetre tu casa, no te encuentres definido frente a lo que es el mundo, y Dios puede producir también un juicio de Dios sobre la iglesia. Estamos de alguna manera entretenidos con esto de que no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Cuando saltamos de muerte a vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos extasiamos con la vida de Dios y de alguna manera sentimos de que su juicio no viene sobre nosotros. Pero no podemos olvidar lo que está escrito, de que el juicio de Dios comienza primeramente por su casa. Amén, Señor. El mundo entero ya está condenado. El mundo entero está bajo el maligno. La condenación sobre muchos de ellos no se tarda. Pero nosotros también de alguna manera tenemos que vigilar nuestros corazones. Como dice el salmista, sobre toda cosa que se guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo que del corazón nacen los buenos y los malos pensamientos. Sí, Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que estar vigilante de lo que nace, de lo que sale de nuestros corazones. Más bien, si está escrito de que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Y quién es la casa de Dios? Somos nosotros. Amén. Somos la iglesia. Amén. Somos cada uno de nosotros que componemos este bendito cuerpo de Cristo, que hemos venido a ser hechos partícipes de toda esta misericordia, de toda esta gracia. Amén. Que no podemos descuidar, como dice la Escritura, no podemos descuidar esta salvación tan grande que se nos ha sido dada, que se nos ha sido concedida a cada uno de nosotros. Amén. Cuya gracia no merecíamos. No podemos nosotros también entrar en la corriente de este mundo para poder permitirnos de que el mundo penetre en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, por decirlo así. El otro día escuchaba con pena a uno de estos cantantes que han traído música tan hermosa sobre la iglesia, que de pronto escasean a la juventud nuestra. Y quien no quisiera tener su voz y cantar sus canciones y tocar su música, pero de pronto en una predicación diciendo no impidan, llamando a los líderes de iglesia, diciendo no impidan de que la iglesia participe de Halloween. Necesitamos como iglesia hombres de Dios, mujeres de Dios, familias de Dios, que no representen este mundo, sino que representen a Dios, que representen su santidad, que cada uno de nosotros podamos representar esas familias definidas con Dios. No importa lo que cueste. Pues si quieres ser amigo de Dios, tenlo por seguro que tendrás a este mundo como enemigo.